Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta charla, seminario web sobre fracturas del cuello femoral. Para el doctor Suescún y para mí es un gusto tener en este momento 130 personas interesadas en la charla y a quienes les damos las gracias por el tiempo que dedican a acompañarnos. En la charla de hoy se denomina fracturas del cuello femoral y está encaminada a este tema y la dicta el doctor Juan Pablo Suescún Moreno. Es médico de la Universidad de Antioquia, es ortopedista de la Universidad Militar y tiene su subespecialidad en cirugía reconstructiva y reemplazos articulares de la Universidad Militar. Actualmente el doctor Suescún trabaja en la Clínica Las Vegas, en el Hospital San Vicente Fundación y en la Clínica Medellín, donde hace su práctica médica y nos va a arrancar con la charla que está organizada como en tres plataformas, en tres aspectos que son la anatomía de las fracturas o del fémur proximal, la clasificación de estas fracturas, el manejo y al final tendremos la serie de preguntas y respuestas. Entonces, doctor Suescún, el micrófono es suyo. Bienvenido y muchas gracias. Doctor Isaza, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los participantes por sacar un minuto de su tiempo y poder disfrutar de esto que tanto nos gusta. Bueno, entonces tenemos una grande controversia en cuanto al manejo de las fracturas intracapsulares y siempre hemos tenido unas zonas que son muy claras del manejo. Vamos a empezar con mi conflicto de intereses. No tengo ningún conflicto de intereses para esta charla. Como ya lo había dicho el doctor Isaza, básicamente me planteé unos objetivos que son recordar brevemente la anatomía, mirar la clasificación que nos puede servir para determinar cuál es el tratamiento que voy a hacerle a mi paciente y con base en esta clasificación vamos a mirar cuáles son las diferentes opciones para el tratamiento y vamos a tener como una serie de conclusiones o cuáles son los aspectos que debemos recordar. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en esta zona que es la del cuello femoral. Y para esa zona vamos a tener que hay varios sitios o hay varias zonas donde un paciente puede tener una fractura. Dentro de estas zonas pues está la subcapital, la medio cervical o transcervical y la basicervical como tal. Cabe recordar que todas estas fracturas pueden tener un comportamiento diferente y pueden ser susceptibles de un manejo diferente dependiendo del lugar donde se encuentre, de los dispositivos que se tengan a la mano para hacerles el dicho tratamiento. Entonces, es muy importante recordar que toda esta zona está ampliamente vascularizada y que toda esta vascularización, dependiendo del tipo del trauma que se tenga, de la edad, de las patologías que el paciente tenga de base, van a sufrir más o menos lesión y que a largo plazo pueden influir en que el paciente tenga o no alguna complicación y que el método de tratamiento sea mejor para unos pacientes que para otros. Siempre es importante recordar que para este tipo de fracturas vamos a utilizar dos clasificaciones grandes que son la clasificación de Garden y la clasificación de Pauwels. Con la de Garden vamos a tener que se dividen en cuatro tipos, dentro de las cuales la 1 y la 2 prácticamente no están desplazadas y la 3 y la 4 presentan un mayor desplazamiento. La clasificación de Pauwels tiene tres tipos y esta se permite de acuerdo al grado de desplazamiento y de acuerdo a esto vamos a tener que unas son más estables y las otras son menos estables. Esto nos va a permitir definir qué tanto pronóstico tiene esa cadera y qué tanta capacidad de presentar una necrosis avascular o una no unión.
En cuanto a los pacientes, podemos definir que hay dos picos o hay dos poblaciones en las cuales vamos a tener este tipo de fracturas. En la gran mayoría son pacientes ancianos, característicamente de sexo femenino, con traumas de baja energía y que casi siempre pueden tener alguna patología de base como una osteoporosis que puede hacer que este tipo de fracturas necesiten un manejo diferente. El otro pico son pacientes jóvenes, casi siempre hombres, que tienen traumas de alta energía. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos pacientes, ¿qué es lo que va a determinar un buen resultado? Básicamente debemos tener en cuenta la edad del paciente, cuál es el tipo de fractura a la cual nos estamos enfrentando, qué calidad ósea tenemos en nuestro paciente. Previamente debemos conocer la funcionalidad del paciente, sobre todo en pacientes ancianos, y aquí es importante tener en cuenta que la capacidad mental del paciente es fundamental para poder tomar una decisión en cuanto al manejo quirúrgico que le voy a hacer. También es importante tener en cuenta las comorbilidades que tiene dicho paciente. Y cabe destacar también que la experiencia del cirujano es importante porque obviamente hay algunas personas que están más entrenadas que otras en cuanto a la realización de alguna técnica quirúrgica en especial. Entonces, siempre la estabilidad de la fractura nos va a determinar en gran parte la posibilidad de realizar un manejo o de realizar otro. También es importante recordar que cuando yo me veo enfrentado a un paciente, debo de tener todos estos parámetros en cuenta para definir si mi paciente se beneficia más de una fijación o de una reconstrucción, ya sea una prótesis total, parcial o bipolar de cadera. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a esta pregunta, tenemos que empezar a definir a qué pacientes les debo hacer osteosíntesis y a cuáles definido básicamente. Lo que se ha determinado es que los pacientes por encima de 65 años van mejor con un reemplazo articular. Los pacientes que son menores de 45 años van mejor con una osteosíntesis. Entonces, cuando tenemos un paciente con una sospecha clínica, con un trauma previo, con una radiografía o con un examen que nos demuestra que tiene una fractura, debemos empezar a determinar qué calidad ósea tengo, cuál es la capacidad funcional previa del paciente y qué dispositivos tengo para ofrecerle a este paciente y poder resolver su problema. Es bien importante determinar la calidad ósea. Si tengo alguna sospecha de alguna fractura oculta, no, puedo ayudarme de otras herramientas como son la tomografía o la resonancia. El índice de design es bien importante, sobre todo en los pacientes ancianos, ya que esto me va a determinar que un implante fracase o tenga un pobre resultado. Revisando la literatura, vi este artículo que no es muy antiguo, es del 2000, donde encontramos que se hizo un estudio de 20 años, donde se trataban a los pacientes mayores y se miraba si la hemiartroplastia o la fijación interna iba mejor o peor en ellos. Entonces, ¿qué parámetro tomaron ellos? Excluyeron a todos los pacientes que tuvieran menos de 70 años, que tuvieran fracturas estables, que tuvieran patologías de base como artritis reumatoidea, falla renal, fracturas que fueran fracturas patológicas, enfermedades óseas metabólicas, que tuvieran fracturas que llevaran más de 48 horas y las dividieron en dos grupos. Y básicamente a uno les hicieron una hemiartroplastia y a los otros les hicieron una fijación. Y se dieron cuenta que en la sobrevida era más o menos similar, siendo un poquito mejor en los pacientes que tenían una osteosíntesis de su cadera. También compararon también cuál era el índice de dolor previo y después de cirugía, el índice de movilidad, la capacidad de reincorporarse a caminar rápidamente
miraron la longitud de la piel, de las extremidades, y que fue el único parámetro que fue significativo estadísticamente. Lo demás se conservó más o menos igual en ambos grupos. Obviamente, también en ese momento determinaron cuál era el tiempo que se demoraba la cirugía, el tiempo de la anestesia, que obviamente pues al ser mayor en los reemplazos iba a determinar que el tiempo de anestesia fuera un poco mayor. En la pérdida sanguínea también se evidenció que era un poco mayor, y obviamente las unidades de sangre también eran mayores en el grupo de pacientes que fueron llevados a una hemiartroplastia. Basado en este artículo, pues uno pensaría que la mejor opción para estos pacientes es hacer una fijación. Obviamente, pues para esto nosotros estamos entrenados y debemos saber que cada uno tiene el entrenamiento para hacer una osteosíntesis, ya sea con mesa de tracción o en mesa convencional, y se necesitaría una reducción abierta en caso de que las fracturas estén muy desplazadas o no. Normalmente los que son más del lado del trauma saben que eh, los implantes necesarios para esta fijación son los tornillos canulados, que tienen una buena funcionalidad, y el DHS con un tornillo antirrotatorio, que eso le da una mayor estabilidad y, según algunos estudios, es superior a los tornillos canulados. Obviamente los tornillos tienen una distribución. Algunos dicen que trípode o trípode invertido. Lo importante es que todos estén pasando el cuello, y algunos recomiendan que sean divergentes. Lo importante es que todos estén bien localizados y que la reducción de la cadera sea suficientemente anatómica para que no haya ningún inconveniente con los tornillos. Avanzando en el tiempo, me encontré este otro artículo donde hacían una comparación entre el reemplazo total y la fijación interna. Ya este artículo es del 2005, y donde se hace un estudio con 102 pacientes. 42 van a reemplazo total de cadera y 53 van a una osteosíntesis. De todos estos se hace una depuración y quedan 35 pacientes en los reemplazos y 37 pacientes en la osteosíntesis, de los cuales, de los 37 pacientes que estuvieron en osteosíntesis, no tuvieron complicación 21 de ellos. O sea que 16 de los pacientes que fueron a osteosíntesis tuvieron algún tipo de complicación. Si vemos el grupo de los que fueron a los reemplazos, vamos a encontrar que solo un paciente tuvo una complicación y requirió ser reintervenido. O sea que 34 pacientes tuvieron un buen resultado. Dentro de este estudio hacían un análisis en cuanto al movimiento de la cadera, al dolor y a la marcha, y se controlaba de acuerdo a unas escalas de dolor de Charle, y se determinó que a los 4 meses y a los 12 meses tuvieron un mayor puntaje en cuanto al dolor, a la mejoría del dolor, los pacientes que fueron llevados a un reemplazo, con una P significativa. Los pacientes lograron una mejor movilidad en el grupo de los reemplazos a los 12 y a los 24 meses, y se reincorporaron rápidamente a la marcha en los primeros 4 meses. Todo esto con una P significativa comparado con los que fueron llevados a osteosíntesis. En cuanto al abordaje para hacer las semiartroplastias, hay muchos abordajes. Yo creo que de esto sería tema para otra charla, y básicamente pues recordar que los dos grandes son los anterolaterales y el posterolateral, que algunos tienen más beneficios que otros, y depende básicamente de cada escuela o de cada gusto del cirujano por cuál se iría para hacer los reemplazos. También les voy a recordar brevemente que cuando se empezaron a hacer estas cirugías de reemplazos articulares, se empezaron a utilizar prótesis monopolares.
como la tipo Thompson, la cual tenía una característica y es que debía ser cementada, y la tipo de Austin Moore, que era muy similar a la Thompson, pero esta podría ser no cementada porque tenía unos orificios en la diáfisis que hacía que el hueso se interdigitara y hacía una fijación que después era muy difícil retirar. En cuanto a estas prótesis, el único inconveniente era que no se podía corregir o alterar el offset en caso de que se necesitara, y algunos pacientes terminaban con luxaciones tempranas de esta prótesis. Posteriormente, para estos pacientes se empezaron a hacer cirugías con prótesis bipolares, donde el vástago era un vástago primario cementado o no cementado, y la copa bipolar, la cual, si el paciente presentaba algún dolor o alguna molestia por condrolisis, se podía revisar básicamente a una prótesis primaria sin ningún problema. Este artículo me llamó mucho la atención y creo que fue clave para esta charla porque es lo que necesitaba para poder realizar mi charla. Es de abril de este año y básicamente tiene que ver con la zona gris que uno habla en este tipo de manejo de los pacientes. Por encima de los 65 años, todos sabemos que la gran mayoría de pacientes que tienen este tipo de fracturas van mejor con un reemplazo. Por debajo de 45 años, todos los pacientes se les intenta o se les hace una osteosíntesis. Y hay un rango entre los 45 y los 65 años que todavía no está muy bien definido. Algunos, de acuerdo a su experiencia, van a hacer más reemplazos o más osteosíntesis. Este artículo en especial toca ese grupo de pacientes y tomaron un número importante de pacientes en los cuales decidieron hacerles un reemplazo o hacerles una osteosíntesis de acuerdo a unos criterios de selección bastante amplios. Es importante recordar que todos eran trabajadores, que eso también es importante porque uno pensaría que los reemplazos se deben conservar para aquellos pacientes que tienen menor demanda física y que obviamente van a estar más relegados a las actividades físicas. Entonces, se tomaron 689 trabajadores desde 1993 hasta 2017. Se excluyeron 584 porque tenían traumas adicionales, porque las fracturas del cuello eran fuera de, perdón, porque tenían fracturas fuera del cuello. Las fracturas no eran desplazadas porque no cumplían los criterios de la edad, no tuvieron un seguimiento de menos de 2 años y algunos que tenían fracturas incompletas tampoco fueron incluidos en este estudio. Básicamente quedaron 105 pacientes con fracturas del cuello femoral que cumplían con la edad, que cumplían con fracturas desplazadas, y para ellos fracturas desplazadas era que tuvieran clasificaciones de Garden 3 y 4, que no tenían traumas adicionales y que el seguimiento se pudo completar a los 2 años. Entonces, de esos hicieron 3 subgrupos, de los cuales un grupo de 23 pacientes se les hizo un reemplazo total de cadera, otro grupo de 37 se les hizo una osteosíntesis de la cadera y otro grupo se les hizo otro grupo de 45 se les hizo una hemiartroplastia. Y pueden notar que el grupo de la osteosíntesis es el grupo que está en gris más claro y empezó con un porcentaje de 48 y paulatinamente en el tiempo fue descendiendo hasta un 25%. La hemiartroplastia empezó en un 50% y también paulatinamente fue disminuyendo hasta un 25%. Y cabe notar que el grupo de los reemplazos articulares empezó muy bajo y paulatinamente empezó a subir y fue ganando terreno hasta llegar a un 50%. Y al final del estudio se hacían más reemplazos que osteosíntesis y que hemiartroplastias. La conclusión de este estudio fue que a los pacientes que se les hizo un reemplazo total de cadera tenían una mejor funcionalidad. La incapacidad era menor a los 6 meses, al año y a los 2 años. El índice de reoperaciones en este grupo de pacientes era mucho menor
y el índice de indemnizaciones también era mucho menor en este grupo de pacientes. El grupo de osteosíntesis requirió una revisión de su cirugía en hasta un 25%, que eso para este grupo de investigadores fue bastante significativo. Yo tengo un paciente que me llegó, que les quiero comentar, que más o menos nos puede dar la idea de lo que pasa. Este es un paciente de 40 años, trabajador, que presenta un episodio convulsivo de nuevo, sin ningún antecedente de base. Mientras se investiga a qué se deben sus convulsiones, pasan más o menos 2 semanas y tenemos la dualidad de qué hacer con este paciente, si hacerle una osteosíntesis o si hacerle un reemplazo de cadera. Por la edad, muchos decidían hacerle una osteosíntesis de cadera, pero llevaba 2 semanas de fracturado. A pesar de que las fracturas se veían bastante desplazadas, se optó por tomar un TAC y en lo cual se evidenció que la cadera del lado izquierdo tenía además un compromiso en la parte intertrocantérica que en la radiografía inicial no se veía. Y este paciente optamos por hacerle un reemplazo bilateral en un solo tiempo. En la cadera izquierda necesitamos hacerle un vástago cementado por el compromiso que tenía en el trocánter. El lado derecho, también por el tiempo que llevaba, nos presentó un pequeño crack que nos tocó amarrarlo con un cerclaje, pero con un buen resultado. Y este es el paciente que nos llega a la consulta 15 días después de su posoperatorio, caminando con un caminador, con una actividad aceptable para sus dos caderas, con una flexión activa de ambas caderas y obviamente en mejoría de su dolor. Entonces, en cuanto a la pregunta de si es mejor fijar o no fijar, yo creo que es importante tener en cuenta de que depende de cada paciente. O sea, no podemos ser categóricos en decir que es mejor hacerle una osteosíntesis o mejor hacerle un reemplazo. Eso depende de cada caso, cada paciente es individual. Siempre hay una zona gris en la cual se pueden mezclar ambos criterios y en los cuales uno puede optar o por hacer una osteosíntesis o por hacer un reemplazo. También es importante que el cirujano debe tener experiencia en hacer el procedimiento para el cual el paciente requiere. Si yo no tengo experiencia en hacer osteosíntesis, pues llamo a un cirujano de trauma para que me ayude y haga la osteosíntesis. O si yo no tengo experiencia en hacer reemplazos, llamo al cirujano de reemplazos para que me ayude con la cirugía del reemplazo. También es muy importante tener familiaridad con los implantes que se van a usar. Las prótesis monopolares ya casi no se tienen en el mercado y por el problema que les decía que no es fácil restituir el offset con dichas prótesis, han caído un poquito en desuso y lo más importante es que debemos siempre restituir la longitud del offset de la cadera porque si no esa cadera fácilmente va a luxarse y vamos a tener una complicación en esta prótesis. Y los reemplazos articulares están ganando un auge en este tipo de patologías independiente de la edad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Suescún. A partir de este momento vamos a empezar a responder las preguntas y yo lo voy a dejar a usted con 2 o 3 preguntas que tengo yo para ir viendo las preguntas que están haciendo en el chat de las preguntas y respuestas. La primera que tengo es, ¿hay algún tipo de desplazamiento o algún grado de desplazamiento de la fractura en la clasificación de Garden a partir del cual usted diga a este paciente no lo voy a llevar a una osteosíntesis o todos los desplazamientos son susceptibles de hacerles una osteosíntesis? Doc, yo creo que la clasificación de Garden es clave en eso.
Y los desplazamientos mayores de 5 milímetros o de angulaciones de más de 30 grados con respecto Powers. a... eso nos indica que es altamente, que la fractura está muy desplazada y que probablemente no sea tan fácil de lograr una reducción anatómica. En este tipo de pacientes yo creo que va mejor un reemplazo articular. Listo. Y la segunda, antes de empezar a leer las preguntas, es, ¿hay algún tiempo de evolución a partir del cual usted diga, yo a este paciente, independiente de la edad o independiente del poco de desplazamiento, no le hago una osteosíntesis y lo llevo a un reemplazo? ¿Hay algún tiempo de evolución de esa fractura? A Doctor, partir para de... mí las primeras 48 horas son claves. Si en ese tiempo no se logra hacer una osteosíntesis, yo creo que después vamos a tener problemas de necrosis avascular. Entonces, para mí, después de 48 horas es importante pensar en hacer un reemplazo. Bueno, y voy a empezar a leer algunas preguntas. No identifico quién la hace, pero fue la primera pregunta que dice que si no se lesiona más las circunflejas, si se aborda el paciente por vía anterior para colocar osteosíntesis con placas antideslizantes de 3.5. Me imagino que se refiere a esos suplementos con placas que se hacen en la parte baja del cuello para lograr una reducción anatómica de la fractura del cuello femoral. Pues es importante tener en cuenta la anatomía, por eso es importante el conocimiento de dicha anatomía y siempre que voy a colocar una placa, pues debo saber cuál es el terreno en el que estoy pisando y normalmente no hay tanto riesgo de necrosis avascular por ahí. Lo otro que se sabe de de la ventaja de colocar una placa por vía anterior es que es mucho más favorable para el paciente que usted deje una reducción absolutamente anatómica al riesgo que usted hace al colocar una placa por esta vía anterior, que es la más segura, ¿no? Sí. La segunda pregunta de la doctora Cristancho, que ¿cuál es el papel de las copas primarias o de doble movilidad en estas fracturas? Eso es bien importante. En cuanto a las copas de doble movilidad, es ideal usarlas en pacientes que tienen problemas cognitivos, que tienen demencia senil, que tienen algún grado de retardo mental o que potencialmente pueden tener alguna luxación de la cadera, ya sea porque tenga alguna patología musculoesquelética que pueda permitir algún grado de debilidad. Entonces, en ese tipo de pacientes sí es mejor utilizar copas de doble movilidad que me dan un poquito de más estabilidad y más seguridad para ese tipo de pacientes. Sí, tal vez en las dos escuelas, en las dos corrientes que hay en la fijación o en la artroplasia, lo que uno de los avances más importantes para los que nos dedicamos un poco más al lado de las artroplasias es esto, que las copas de doble movilidad sí nos bajan el índice de luxaciones, que es nuestra principal eh, eh, preocupación después de hacer una artroplasia, después de una fractura del cuello femoral. El doctor Gabriel Martínez dice que en caso de fracturas medio cervicales, imagino que las transcervicales en niños, ¿qué tipo de osteosíntesis recomienda? En niños, dice el doctor Martínez. En niños, ahí sí no tengo mucha experiencia en cuanto a a la patología en niños. Yo pensaría que pues puede ser, hay unas placas pediátricas nuevas que son una especie de HS y van a ir bien en este tipo de pacientes, pero no es mucha mi experiencia en estos pacientes. Y hay DHS Hay unos para pediátricos, adolescentes, ¿no? Hay sí. pediátricos, sí. Entonces, esa es una opción. El doctor Diego Carvajal dice que en pacientes jóvenes, así sea Garden 4, no reporta la literatura que el porcentaje de necrosis vascular permita siempre intentar osteosíntesis y dejar la prótesis para un manejo. O sea, que si usted deja las prótesis solo para manejo en caso de necrosis en pacientes jóvenes, Garden 4.
Los pacientes jóvenes, lo que les decía, pacientes por debajo de 45 años, lo recomendado es hacer una osteosíntesis, pero la clave es hacer una reducción anatómica. Si no se tiene una reducción anatómica, probablemente ese paciente vaya a tener o una necrosis avascular o una no unión de la fractura. Y en ese caso, pues las prótesis serían la revisión de esa intervención quirúrgica. Lo que reporta la literatura es que las prótesis que se hacen como revisiones o después de una osteosíntesis no van tan bien como si se hiciera el reemplazo total de primera vez. Entonces, por eso en algunos artículos recomiendan que si la fractura es muy desplazada, independiente de la edad, se haga mejor el reemplazo porque tiene una mejor funcionalidad el paciente y va mejor el reemplazo primario en este paciente. El doctor Pedro Faría dice que sí, ¿qué opinión tiene del femoral neck system? Ese, me imagino que es el sistema de fijación en donde se combina un tornillo deslizante y hay otro tornillo Sí. que es casi paralelo. Sí, Es es de Johnson Johnson, sí. es un dispositivo nuevo de Johnson Johnson que debe marcar una diferencia en cuanto al manejo de este tipo de fracturas. Yo creo que falta todavía un poquito de literatura para ver cuál es su evolución y cómo van a ir estos pacientes con estos dispositivos. Realmente se lanzó hace poco y la experiencia que se tiene es poca. Entonces yo creo que hay que ser cautos en cuanto a su uso, no ser los primeros, pero tampoco ser los últimos y siempre tener cuidado de su uso. ¿Qué opinión tiene de las osteotomías medializadoras en las fracturas basicervicales? Las osteotomías no las hago. Normalmente creo que no tienen muy buen resultado y antes de pensar en una osteotomía, yo le haría un reemplazo. Yo también, es muy probable que la gente que se dedica un poco más a las osteosíntesis y que en su alma está a salvar, hagan muchas más osteotomías basocervicales, pero siempre hay que tener en mente a dónde va a llevar uno el paciente y a cuánto tiempo de tratamiento lo va a llevar y si vale la pena, ¿no? Entonces, eso es. Sí. Eh, la, dicen si la discusión ha sido si vástago cementado versus no cementado en fracturas. ¿Qué recomendación tiene? Yo creo que eso depende mucho del paciente. Obviamente, la calidad ósea nos va a permitir saber si tengo una buena calidad ósea, va mejor un vástago no cementado. Si tengo una calidad ósea pobre, es mejor poner un vástago cementado porque al intentar poner uno no cementado puedo tener fracturas al lograr un buen press-fit. Pero también es importante anotar que cementar también tiene su arte y no es tan fácil como uno piensa. Y el cemento también tiene sus complicaciones. Esta pregunta ya te la hice, que es cuántos días se puede considerar límite para considerar una osteosíntesis. Uno se pone nervioso después de las 48 horas, 72 horas. Bueno, ¿cuál es la etiología del caso que presentó la fractura bilateral de cadera? Es una pregunta del doctor Gilbert Sotomayor. ¿Cuál es? El paciente tuvo un episodio convulsivo de nuevo, no se sabe cuál fue la causa. El paciente no tiene ninguna patología ósea, no tiene ninguna enfermedad por fragilidad. No se sabe, yo no presencié pues cómo fueron los episodios convulsivos, pero me imagino que fue una caída al piso y obviamente pues los movimientos tónico-clónicos fueron los que hicieron la fractura de ambas caderas. Pero sí, uno pensaría que debería tener algo más. ¿Y por qué no le puso una copa de doble movilidad? Este paciente, creo que logré una buena estabilización. No tenía como criterios para colocar una doble movilidad. El paciente era alerta, mentalmente estaba bien lúcido, a pesar de su De ser patología, que no convulsionador. sabemos, exacto, a pesar de su patología que fue la que causó
la fractura, no tenía un episodio de epilepsia conocido, o sea que fue un episodio único y no sabemos básicamente por qué fue. Las osteosíntesis, cuando hace osteosíntesis, ¿las hace abiertas? ¿Por qué vía? Pues, debido a que hay que dejar las anatómicas, ¿qué abordaje hace y qué complicaciones ha visto en Básicamente, la osteosíntesis? gran mayoría de osteosíntesis que hago, las hago cerradas. Ujú. Cuando se debe hacer una reducción abierta, el abordaje ideal es un abordaje anterior. Eh, y con eso uno puede visualizar el cuello y puede fijarla La adecuadamente. placa. Sí, Les pone una placa adicional si no está satisfecho con la sí. reducción anatómica. Si Ok. no estoy satisfecho, le pongo una Placa placa. de 3,5 Sí, señor. o una tercio de caña. Sí. Ok. Eh, Dice que habló de la clasificación de zinc para la calidad ósea. ¿La usa para determinar entre osteosíntesis y reemplazo articular? La tengo en cuenta. No es que sea un parámetro fundamental, pero es importante tenerlo en cuenta porque la calidad ósea me permite saber si yo voy a poner un implante que solamente se me va a fijar en el cuello y el cuello no tiene la capacidad de sostenerme el implante, probablemente ese implante me vaya a fallar. Entonces es algo para tener en cuenta. No es una camisa de fuerza, pero sí es un parámetro necesario. Bueno, el doctor Largo hace una pregunta que ya en su charla respondió, y es que si en el caso que presentó los hizo en el mismo tiempo, y la respuesta es sí, los hizo en el mismo tiempo. Y eh, ¿a qué pacientes decide hacerle una prótesis bipolar y a cuál les hace una prótesis total? Pacientes que tienen una expectativa de vida inferior a 5 años, les hago una prótesis bipolar. O pacientes que tienen algún déficit cognitivo, que tengan alguna posibilidad de luxarme la prótesis, va con bipolar. Si yo tengo un paciente que es activo, que no tiene ningún déficit cognitivo, le hago la total. Y obviamente el grado de artrosis de la cadera previo a la fractura también es importante. Hay pacientes que tienen una artrosis de cadera y eso sí considero que es mejor hacerle una prótesis total. ¿Ya alguien le hace una Thompson hoy en día? No, ¿No? no. Eh, hay, hay que ver que hay colegas que sí trabajan en instituciones en donde los medios a veces no son tan, eh, tan holgados, y hay personas a las que les toca hacer Thompson, ¿no? O sea, Sí, o no, dice que eso se descartó, menos mal. Puede que a usted y a mí no nos toque hacer Thompson ya, pero hay personas a las que les toca hacerlas y uno las yo ve. creo, yo tengo, yo a las prótesis monopolares les tengo un gran respeto porque pienso que a diferencia de lo que piensa mucha gente, que son más Exigen más. fáciles de poner, son más difíciles de Sí, poner y son más exigentes, sí, exigen porque más. solamente se tiene una oportunidad para que quede bien. Correcto. Entonces son más exigentes que las bipolares inclusive. Listo. Y lo otro, ¿cómo le calcula la expectativa de vida? Es difícil de calcular, pero pacientes hay que mirar las comorbilidades que tiene el paciente. Ok, Pacientes por encima de 85 años, en este país la sobrevida no va tan alto, entonces la expectativa de vida no sería mayor. Pacientes con comorbilidades severas, con patologías tumorales, obviamente van a tener una expectativa de vida un poco menor. correcto. A veces ahí es bueno aplicar en esos pacientes el índice de Bartel. Entonces usted ve qué tan autónomo es el paciente, le hace un Bartel y usted le queda más fácil la decisión que, para esa decisión entre una prótesis bipolar y un reemplazo total, porque es que a veces uno ve pacientes a los que les calculaba poco tiempo de vida y ve los reemplazos bipolares metidos y con unas erosiones terribles en el acetábulo. Y uno dice, Dios mío, ¿por qué no le hizo un reemplazo total? Eh, bueno, aquí dice pacientes de más de 70 años, prótesis total o hemiartroplastia.
Más de 70 años, yo creo que se puede todavía una prótesis total. O sea, 70 años es joven. Yo pensaría que por encima de 85 años uno ya debería estar pensando en monopolares. Hay pacientes de 70 años que todavía trabajan, que todavía son independientes, que viven solos, entonces ponerles una prótesis bipolar, esa prótesis tiene una durabilidad de 5 años, entonces es probable que en 5 años esté aquejando dolor y haya que hacerle una revisión, que no es lo ideal en ese tipo de pacientes. Eh, la doctora Ana Lucía dice, buenas noches, las prótesis actuales, ¿qué vida útil presentan y qué rango permitido de rotación interna y externa presentan? Creo que se refiere no entiendo bien la pregunta, pero trato de interpretar qué tanta movilidad espera usted después de una prótesis actual. No entiendo la pregunta bien, pero lo que le puedo decir a la doctora es, cada vez los rangos de movilidad son mejores y son mejores con las prótesis de doble movilidad. Entonces, a eso es lo que le puedo responder. Y las prótesis de doble movilidad permiten mucha más movilidad y perdonan más los riesgos de luxación. Eh, ¿Cuál es su opinión con respecto a la combinación de placas de mini fragmentos asociadas a la configuración triangular solo por vía anterior? ¿En alguna vez ha utilizado la vía anterolateral para la colocación de estas placas? Normalmente, si yo logro una buena reducción con los tornillos, no veo la necesidad de colocarle placas. Y cuando no estoy satisfecho, le coloco o una tercio de caña o una placa de 3.5 que me da un poquito más de estabilidad que esas placas que tienen un perfil más bajo y que obviamente no me dan un buen soporte, porque las placas que se colocan ahí son para soportar el cuello. Correcto. ¿Y cuándo considera hacer una reducción abierta en una fractura intracapsular? Eso ya lo respondimos más o menos cuando la reducción no es No es anatómica. adecuada. Sí, uno está contento. Claro que hay milímetros que uno ha perdonado, ¿no? O sea, Sí. uno sí, o sea, uno tiene una reducción difícil de 1 milímetro. Dios mío, uno la duda mucho si metérsele por delante y ponerle la placa, pero a veces Sí. es mejor ser bien estrictos en esa reducción anatómica porque eso sí gana mucho el paciente. Eh, ¿En qué momento y bajo qué criterios haría una hemiartroplastia en pacientes entre 45 y 65 años? Una hemiartroplastia. O sea, en la zona gris. Yo creo Sí, que tendría que ser un paciente que tenga un cáncer. una eh, comorbilidad. sí, que tenga un cáncer o que tenga algo que lleve a pensar que no va a durar mucho. Y dice el doctor Manuel Torres si el síndrome convulsivo no es una contraindicación para reemplazos articulares. Es una contraindicación relativa. Las fracturas impactadas en valgo, ¿las fija o las observa? Siempre las fijo. Correcto. Sí. Eh, en adultos, eh, en osteosíntesis, canulados o DHS, ¿cuándo y por qué? O sea, Eh, sí, sí, canulados o DHS. bueno, ya sé. Yo creo que el DHS tiene una mejor estabilidad y tiene una ventaja en cuanto a la estabilidad sobre los canulados. El problema es que es un solo tiro para que me quede bien, porque la broca es muy agresiva en el cuello y si yo no tengo una reducción perfecta, no puedo devolverme a volver a reducir la fractura. Con los canulados, eh, uno puede colocar las guías y si no está satisfecho se puede devolver. Mientras sigo leyendo, ¿hay algún paciente al que usted no le haga absolutamente nada con una fractura del cuello femoral? Le diga, quédese quieto, vamos a observarlo. Sí, hay pacientes que tienen muchas patologías de base, muchas comorbilidades y que llevarlos a cirugía implican un riesgo mayor. Entonces, a esos pacientes se les hace un tratamiento silla-cama, cama-silla. Eh, ¿Y hay algún paciente que no tenga una comorbilidad importante al que usted con la configuración de la fractura lo deje quieto?
o todos los fija? O sea, que no tenga Yo, comorbilidad. yo, paciente que tiene fracturas, yo prefiero fijarlo porque ese paciente en esa zona es difícil que consolide y tiene mayor riesgo de desplazamiento que de consolidación. Entonces, es importante fijar ese tipo de fracturas. Sí, es que uno no sabe cuándo un Garden uno se le convierte en un Garden 2 Sí, y sigue. Entonces, lo que no dependa de usted es mejor controlarlo. sí. Eh, en fracturas basis cervicales, qué implante recomienda? Basis Basis cervicales, cervicales. me gusta el DHS. Sí, Considero que es la mejor estabilidad. entre más se parezca a una intertrocantérica o más cerca esté de ella, más cerca estamos del DHS. Eh, tornillos o no al cótilo en una primaria de cadera. En Tornillos una en la primaria, copa. Eso es en mi escuela siempre me enseñaron a que es mejor fijar la copa. La copa tiene, así que de buen press fit, si uno no la deja con tornillos, se hace una integración secundaria. O sea que hay que esperar de 2 a 3 semanas a que el hueso empiece a crecer dentro de la porosidad de la copa. Durante ese tiempo, uno no puede controlar los movimientos que va a hacer el paciente o el tipo de, digamos, de fuerzas que hay sobre la copa. Entonces, yo prefiero fijarlo siempre, eso me da una estabilidad primaria y quedo más seguro en cuanto a ese tipo de fuerzas que van a estar sobre ese implante. sí, a pesar de, en alguna oportunidad tuvimos esa discusión o esa con el doctor Guillermo, Guillermo Bonilla, y pues nos encontrábamos con que él el 90% de los copas no les pone ningún tornillo y yo le dije, pues yo soy un poco más viejo que usted, yo al 90% de las copas les pongo tornillos porque quiero dormir tranquilo esa noche, así esté bien pressfit. Entonces, Sí. si pudiera, el doctor Pedro Farida dice, si pudiese colocar a la mayoría de las fracturas en pacientes muy ancianos, lo que quisiera le colocaría una doble movilidad. En pacientes muy ancianos, yo siempre les colocaría una prótesis y dependiendo del grado o del déficit cognitivo que tenga el paciente, me iría por una doble movilidad o por una bipolar, dependiendo de este parámetro. Okay. Cuando se hace osteosíntesis a foco cerrado, o sea, cerrada, ¿considera que es importante drenar el hematoma? No, Okay. Eh, Willy Paul dice, además del tiempo y del desplazamiento, le da importancia a la conminución y la orientación del trazo de la fractura para decidir osteosíntesis. pues yo creo que Vale. sí es importante, claro, porque cuando una fractura tiene mayor conminución, es más difícil lograr una reducción anatómica y eso va a permitir que se pueda desplazar mucho más fácil. Entonces yo creo que sí es importante tener eso en cuenta. Eh, ¿Qué tipo de polietileno prefiere y qué pars de fricción en pacientes en la zona gris de 45 a 65 años? El polietileno altamente entrecruzado creo que ha demostrado mucha más sobrevida y el par de fricción, el mejor par de fricción es el de cerámica cerámica, pero es más exigente a la hora de colocarse. Si uno tiene un paciente joven, puede utilizar cerámica polietileno, que también es muy parecido al de cerámica cerámica. Y con el nuevo polietileno entrecruzado, el metal polietileno ha ido mejorando en cuanto a su expectativa de duración. Entonces yo creo que si uno quisiera que, que poner cualquiera de los tres, yo creo que es una buena posibilidad. ¿Hay alguna ocasión en que usted consideraría dejar un paciente en Girleston? Sí. Pacientes con infecciones difíciles de controlar, pacientes luxadores crónicos, pacientes que no tienen un buen apoyo social.
sea, que no tienen un buen soporte social, yo creo que es mejor dejarlos en gear lesson de entrada. Ok. En las impactadas en valgo estables, ¿solo las fijas sin reducirlas? Sí. Y la segunda pregunta es que si tiene algún caso en que no se fijó, y me imagino que la respuesta es no. No, no. Eh, el DHS, dice el doctor Juan Pablo Carreño, que el DHS rotaría mucho la fractura. ¿Lo fijaría primero con 2 clavos para evitar eso? Sí. Sí, se fija con un pin antirrotatorio para evitar que se rote. Eh, ¿Algún paciente que lo traten de forma conservadora, en qué posición le coloca el miembro afectado? ¿En qué posición? Sí, Pues pues no, en el que se siente cómodo el es que es muy paciente. difícil uno decirle, se va a quedar así tantos días. No, No, si uno decide no operarlo, es imposible decirle a una persona de edad, estés en esta posición o no. sí. Eh, ¿Qué piensa de los clavos cefalomedulares en las fracturas? Tal vez es una pregunta que no va para este tema. Dice que en las fracturas pertrocantéricas, eso es otro tema, no dejemos, Josmar, para otra ocasión esa pregunta. Pero si hacen la pregunta para si en este tipo de fracturas, ¿qué importancia le da a los clavos cefalomedulares? Los clavos cefalomedurales, yo creo que no tienen la suficiente evidencia en cuanto a las fracturas del cuello. Yo creo que no aportan mayor beneficio que el DHS o que los tornillos. Y sí se corre el riesgo de que se pueda desplazar, porque igual, este dispositivo no ofrece tanta estabilidad como lo ofrece el DHS o los tornillos canulados. Entonces yo creo que no es una buena elección para este tipo de fracturas. Eh, ¿Cuál es su experiencia en pacientes con artritis reumatoidea? Si es joven, ¿qué les hace? ¿Qué material de osteosíntesis utiliza? Si va a hacer una osteosíntesis o prefiere prótesis de una vez. Artritis reumatoidea. Artritis reumatoidea. Si tiene algún grado de artrosis de la cadera, me voy con reemplazo. Si no tiene artrosis, y el paciente es joven, le daría el chance a la osteosíntesis. Ok, ahí tenemos una divergencia. Yo sí tengo una artritis reumatoidea, le hago un reemplazo de una. De una, de una. No lo dudaría. Sí, tendría que ser. Es que casi no encuentro una artritis reumatoidea con calidades óseas buenas. Entonces, eso es como lo que más me preocupa. Eh, Dice, ¿tomaría usted en consideración en este grupo de pacientes una densitometría ósea para la elección del implante? No, 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 es yo que creo no. que, Mientras porque llega el... cuando tengan la densitometría ya la fractura va a estar muy Sí, vieja. Yo creo que se puede hacer es hacer la cirugía y después tomarle una densitometría ósea si uno cree que tiene alguna enfermedad metabólica ósea. Y eso ok. puede asegurarle un tratamiento después, pero previa a la fractura o previa a la cirugía creo que no es conveniente. ¿Cuál es su plan de estudio y tratamiento para las fracturas por fragilidad que lleva a un reemplazo total u osteosíntesis? Esa es una pregunta amplia. Eh, bueno, pero Básicamente, yo me apoyo en los sitios donde estoy, cuento con endocrinólogos, entonces me apoyo en el estudio de ellos, le mandamos la batería de vitamina D, le mandamos los niveles de calcio, mandamos la densitometría ósea cuando el paciente permite hacerlo. Como les decía, lo otro es que primero lo opero y después se le hace todo el estudio de exámenes y obviamente el tratamiento médico continúa después de la fractura, porque no pretendo demorar a un paciente fracturado hasta que le salgan todos los exámenes y todos los estudios, porque esto retrasaría mucho más el tratamiento y tendríamos complicaciones de, con el paciente por estar postrado que creo que no son prudentes.
La doctora Gina Hernández dice, ¿ha usado infiltración intracapsular en pacientes que ya tienen contraindicaciones para la cirugía? Que ya tienen contraindicaciones. Me imagino que se refiere a... Artrosis. Sí, me imagino. Sí, sí las he usado y algunos, como en la rodilla, algunos mejoran, otros no mejoran. ¿Cuándo TAC en el estudio? ¿Cuándo hace TAC? Cuando ¿En todos? cuando tengo una duda en cuanto al trazo o cuando tengo una duda de si está desplazado o no, les hago TAC o les hago resonancia dependiendo, porque a veces el TAC tampoco, a veces hay TAC que no reportan fracturas y si tienen fracturas no desplazadas del cuello. Y si tiene esa fractura no desplazada del cuello y es un paciente que usted pensaba no cementar, ¿le cambia la cabeza y lo cementa? No, ¿No? no, Se arriesga y le pone la te prótesis no pongo, sí. cementada y así tenga la fractura. Esos son los tipos jóvenes que admiro yo. Vea, Juan Pablo, excelente charla, muchas gracias. Creo que hemos cumplido el objetivo. En este momento somos 156 personas y lo único que queda es agradecerle por su tiempo. Mil gracias a todos los que nos acompañaron y despida usted la charla, doctor Juan Pablo. Muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por sacar el tiempo para acompañarnos. Espero que haya sido de su agrado. Doctor Isosa, muchas gracias por ser mi compañero. Con mucho gusto. Que estés muy bien. Hasta luego.